Bueno, pues bienvenidos a esta sesión de Desmos. El enlace de la presentación es bit.ly/Desmos con mayúscula en el cole sigue. Y yo soy Patricia García, soy entrenadora certificada de Google, innovador de Google. Y bueno, dentro de mi carrera fui maestra de matemáticas y ciencias por varios años en el Colegio Americano de la Ciudad de México y después en otro colegio también en la Ciudad de México. Y bueno, siempre me dediqué a eso, ¿no? A lo que fue clase de mate, de ciencias en secundaria, básicamente. Y bueno, es realmente un reto, ¿no? Cuando somos maestros de ciencias, de matemáticas, bueno, ser maestro en general es un reto, pero siempre tenía yo esta limitación de que por más que yo quería utilizar tecnología en mi salón de clases, me costaba encontrar herramientas, ¿no? Que yo pudiera utilizar con mis niños. Una de estas que más utilicé en ese entonces, en esos años, era Khan Academy. Y bueno, hoy día la verdad es que han salido varias herramientas que nos pueden ser de gran utilidad. Ya hablamos de Quayshow y hoy les voy a platicar un poco de Desmos. Y bueno, ¿por qué Desmos? Desmos, la verdad, es una herramienta que además de que es gratis, profes, y lo tenemos ahí a nuestro alcance, nos permite crear una serie de actividades. O sea, tenemos varios recursos dentro de esta herramienta. Una de estas es juegos que podemos compartir con nuestros alumnos. Entonces, digitalizamos nuestras clases de mate como dándoles un toque mucho más interactivo, ¿no? Y mucho más interesante. Los niños de verdad se enganchan con las actividades que ofrece Desmos. ¿Y cuál es la misión de Desmos? Es ayudar a todos los estudiantes, ¿no? En el aprendizaje de las matemáticas y sobre todo a amar el aprendizaje, ¿no? Sabemos que matemáticas es una materia que le cuesta a muchos niños y muchos niños le tienen terror. Entonces, estas herramientas nos vienen a ayudar a derrumbar esta barrera, ¿no? Que los niños sienten hacia las matemáticas y abrirles como que los ojos hacia otro panorama de manera que las vean más atractivas, más divertidas. Y como les comentaba, lo mejor de todo es que esta herramienta es gratis para maestros y alumnos. Y bueno, muchos piensan que Desmos es una calculadora gráfica, ¿no? Que nos sirve para graficar, etcétera. Pero la verdad es que esta herramienta ha crecido mucho, ha evolucionado mucho. Hoy día nos ofrecen muchísimas más herramientas. No solamente tenemos la opción de graficar, pero tenemos actividades para el salón de clases. Y ahora, en esta pandemia, desarrollaron una serie de colecciones que vamos a hablar de ellas, ya elaboradas, ya listas para que los maestros las comiencen a utilizar. Vamos a verlas con más detenimiento, pero tenemos también herramientas para geometría, las funciones obviamente básicas, ¿no? de las operaciones matemáticas, una calculadora científica, que esa siempre es muy útil. Entonces tenemos varias herramientas, digamos, dentro de lo que es esta plataforma. Y bueno, una de estas es la calculadora gráfica, que es la que más conocida, ¿no? La que es más conocida, la que más utilizan los alumnos. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, desde para graficar funciones. Los alumnos, o sea, muchos de nuestros alumnos son visuales, ¿no? Entonces, esta calculadora es muy útil para que los alumnos puedan comprender los conceptos. Cuando nosotros les hablamos de cómo una variable puede afectar a la otra o cómo cambiar un número puede, ¿no? O sea, puede afectar dentro de una función, etcétera. Pero en el momento en que ellos lo ven graficado, lo ven, ahora sí que dentro de la calculadora y cómo se afecta, digamos, estas variables, es cuando entienden, ¿no? Entonces, nos permite evaluar ecuaciones, podemos trabajar con desigualdades, podemos trabajar desde las cosas más básicas como son fracciones hasta las cosas ya más complicadas, o sea, hablando de integrales, de derivadas, de geometría analítica, etcétera, ¿no?
Y bueno, dentro de esta calculadora gráfica, fíjense, podemos, lo que les hablaba, ¿no? Podemos ver desde derivadas, funciones, gráficas, integrales, desigualdades, o sea, todo esto, ¿no? Lo podemos trabajar dentro de esta herramienta. Y bueno, vamos ahorita a hacer algunos ejercicios para que ustedes tengan una mejor idea de cómo podemos utilizar esta calculadora. Voy a hacer clic aquí y vamos a entrar a lo que es la calculadora gráfica. ¿Ok? Entonces, yo aquí en esta calculadora, por ejemplo, si yo quiero escribir una ecuación, ¿no? Y voy a poner y es igual x más 5, ¿no? Y automáticamente aparece mi gráfica lineal. Aquí abajo ustedes ven una flechita, si yo la abro, aparece el teclado, digamos, de Desmos, pero también podemos escribir las ecuaciones con el teclado de nuestro computador. Por ejemplo, si yo quiero poner una fracción, vamos a poner, si yo quiero escribir y igual a 1/2 de x cuadrada, yo puedo utilizar el 1 aquí, el entre y 2, o bien puedo utilizar también, como les digo, el teclado de mi computador, ¿no? Y luego acá vamos a poner x, y aquí en este a cuadrado, si yo quiero elevarlo al cuadrado, con que yo ponga x y el símbolo de a cuadrada, automáticamente aparece la x cuadrada. Y si yo quiero, por ejemplo, utilizar otro exponente, puedo poner, vamos a hacer el ejemplo, y es igual, y en este caso voy a poner x, pero yo no la quiero al cuadrado, yo la quiero al cubo. Entonces vamos a poner aquí, y siempre para bajar el cursor y que no me siga escribiendo, porque si yo sigo escribiendo aquí me va a seguir en el exponente, entonces lo único que hago es, o utilizo esta flechita de acá, y automáticamente, si se fijan, ya se baja el cursor, para seguir escribiendo, si yo quiero poner más 3, etcétera, ¿no? Ahora, yo aquí, en estos símbolos que vemos acá, si yo hago clic y mantengo presionado, puedo cambiar el estilo de mi gráfica, ¿no? Puedo hacerlo, digamos, cortadito o en puntos, puedo cambiarle el color, ¿sí? Al color que yo quiera, tengo 6 opciones. Entonces, yo aquí puedo, digamos, jugar con el estilo de mi gráfica, lo mismo con esta, ¿ok? Y ahora, Desmos me permite, por ejemplo, identificar puntos que son de interés, ¿no? Como pueden ser los puntos de intersección con los ejes o puntos de intersección entre las gráficas, etcétera. Y con que yo coloque, por ejemplo, el cursor en algún punto de intersección, automáticamente me da cuáles son las coordenadas de ese punto, ¿no? Del punto de intersección de mi gráfica, ¿no? Aquí tenemos 0,0. En este punto, con que yo ponga el cursor nuevamente y haga clic, me aparece cuál es la coordenada de ese punto de intersección. Aquí en estos, vamos a revisar estas opciones. Aquí tengo este signo de más, y con el signo de más yo puedo hacer zoom in, zoom out, ¿ok? Y si hago zoom, o sea, lo aumento el tamaño, siempre tengo aquí esta opción de esta casita como para regresar al tamaño normal o original. Ahora, aquí tenemos esto de configuración de las gráficas. Esto es muy importante porque aquí me permite jugar también con mi plano, ¿sí? Yo puedo quitar la cuadrícula, puedo quitar los ejes, digamos, el eje Y, el eje X, puedo añadir una etiqueta a mi eje X, a mi eje Y, puedo ponerlo como flechas. Entonces, aquí me permite jugar un poquito con lo que viene siendo mi plano. Ahora, cuando yo estoy aquí en esta actividad, si yo quiero exportar mi gráfica, ¿no? Colocarlo en algún otro lugar, yo aquí tengo este signito ¿no? Que dice compartir la gráfica, y siempre me va a dar un enlace para poder insertar, digamos, mi gráfica puede ser desde Google Classroom, puede ser en un documento, como un hiperenlace, etcétera, ¿no? O sea, lo puedo mandar por correo, lo que yo quiera con este enlace, ¿no? Puedo exportar la imagen,
Si yo hago clic aquí en exportar, me dice, bueno, fíjense todos los cambios que yo le puedo hacer si quiero el grosor de la línea más mediano o más grueso. Y aquí también puedo jugar con el tamaño, rectángulo grande, rectángulo chico, rectángulo mediano, etcétera. Y cuadro pequeño y bueno, demás, ¿no? Y una vez que yo lo defino cómo lo quiero, yo aquí puedo descargar en formato PGN o SVG, ¿no? Entonces, esto está en beta todavía. Entonces, yo lo puedo aquí descargar y se me descarga como una imagen y yo puedo nuevamente pegarla en un documento de Google, etcétera, ¿no? Una vez que yo haya terminado de trabajar con mi gráfica. Aquí en este signito de más tenemos ¿no? algunas retroalimentación, etcétera, que podemos darle a la herramienta. Y aquí en este signo de este como globo terráqueo, tenemos varios idiomas en que podemos encontrar esta herramienta. Y esto también nos es de muchísima utilidad, ¿no? Para si tenemos alumnos, ¿no? Que son nativos de otra lengua, etcétera. Bueno, aquí podemos ayudarlos, ¿no? Poniéndoles el ejercicio, lo que sea en otro idioma. Bueno, otra opción que tenemos aquí, por ejemplo, fíjense, vamos aquí a trazar puntos. Yo puedo, por ejemplo, decir, quiero insertar un punto, 2, vamos a coma B, por ejemplo, y aquí me dice, ok, puedes agregar un deslizante para tu variable, ¿no? Y entonces yo aquí agrego el deslizante de B, fíjense, y aquí yo puedo, ¿no? Mover y jugar con los valores de B, ¿no? Que en este caso, bueno, obvio es Y, entonces puedo jugar con esos valores. Y, por ejemplo, si pongo aquí, vamos a poner otro punto, vamos a poner A, 4. Vamos a ver, ok, y vamos a agregar un deslizante para A. Y nuevamente, fíjense, si yo juego con esto, ahora obviamente se va a deslizar sobre el eje de las X, ¿no? Ahora, si yo hago clic aquí nuevamente y presiono, dejo presionado, me aparecen también las opciones de estilo. Yo puedo, en lugar de tener un puntito, seleccionar una crucecita o un círculo que no esté relleno, cambiarle el color. Y también puedo seleccionar el arrastre, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Ok, yo quiero tener la posibilidad de mover mi punto, ¿sí? Pero aquí como es B, como es no me va a dejar esta opción, pero si es cualquier otro punto, vamos a suponer que yo pongo vamos a poner 2,6, ¿ok? Entonces aquí esta la vamos a quitar y entonces aquí, vamos a poner aquí, -2 vamos a ponerle, ¿ok? Entonces, aquí ya tengo los valores, puedo seleccionar que me lo etiquete, ¿ok? Para que aparezcan los valores. Ahí. Vámonos acá. Y si yo hago clic en la gráfica, puedo mover mi gráfico de manera que pueda ver mejor lo que estoy haciendo. Nuevamente, como les digo, aquí pueden cambiar el estilo, etcétera. Y acá está, aquí es donde podemos hacer clic arrastre. Si yo selecciono nada más poder arrastrarlo, digamos, a lo largo del eje Y o del eje X, etcétera, como yo lo desee, ¿no? Entonces, esa es otra opción, digamos, para crear puntos. Otra cosa que podemos hacer aquí, por ejemplo, fíjense, vamos a graficar lo que son desigualdades, ¿no? O inecuaciones. Entonces, si yo pongo aquí Y -1, y aquí tengo los signos de mayor o menor, etcétera, yo puedo utilizar nuevamente los de Desmos o utilizar el de mi computador. Si en mi computador yo pongo, el signo de mayor que y inmediatamente el signo de igual, en automático se hace el signo de mayor o igual que, ¿no? Entonces, o menor o igual que, etcétera. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a usar Y-1 y vamos a poner que sea, o sea, X va a ser menor que esto, ¿ok? Entonces, automáticamente la función, o sea, la calculadora, perdón, me grafica
cuál es vendría siendo el valor, ¿no? De X. Otra cosa que yo puedo hacer acá, por ejemplo, si utilizamos otro tipo de desigualdad, si yo quiero poner X y vamos a ponerlo al cuadrado, más, y vamos a hacer Y al cuadrado, nuevamente, y vamos a usar mayor o igual que, y vamos a poner 4. Fíjense cómo ¿no? me va mostrando aquí cuál es el área, digamos, que está afectada o que viene siendo los valores de esas dos inecuaciones o desigualdades. Y bueno, por ejemplo, para seleccionar, ¿no? Para resaltar una sección vertical de nuestro plano, podemos hacer, vamos a hacer otro ejemplo aquí, -1, que sea menor o igual que X y que sea menor o igual que 2. Entonces, fíjense aquí cómo ¿no? se selecciona ya la parte que corresponde, digamos, a los valores de esas inecuaciones, ¿no? Entonces, podemos jugar con esto, bueno, muchísimo, o sea, hay mucho que hacer, mucho que explorarle. Podemos, por ejemplo, insertar tablas, voy a eliminar esto. Si yo, en este signito de más, ustedes pueden insertar desde expresiones, tablas, imágenes, etcétera, ¿no? Entonces, si yo inserto aquí una tabla, fíjense, si vamos a poner aquí tabla, y vamos a poner aquí los signos, así -8 al azar, vamos a poner -6, -4, -2, 0. Y vamos a poner abajo este, ¿ok? Y luego acá vamos a poner 4, 3, 2, 1, de manera que hagamos algo lineal, ¿no? Nuevamente 0 y aquí, ¿ok? Ay, perdón, -1. Ok, entonces tenemos aquí nuestra gráfica, digamos. Entonces aquí podemos, por ejemplo, fíjense lo que podemos hacer. Si yo tengo acá, nuevamente, si yo marco aquí, puedo decir, bueno, créame la línea que pertenece a, ¿no? a estos puntos. Puedo nuevamente cambiarle el color, puedo cambiarle, como les digo, la presentación de mi línea, puedo arrastrar mi línea, ¿no? Puedo arrastrar los puntos, ¿no? Puedo extenderla para ver qué otros puntos caen dentro de esta línea, etcétera. Podemos también, maestros, crear desde polígonos, o sea, si yo pongo aquí puntos, vamos esta función está muy padre porque yo puedo poner -2,2, por ejemplo, y vamos a etiquetarlo, puedo poner 2,2, vamos a poner 0, -2, ¿correcto? Ay, puse. Ok, entonces aquí yo ya tengo 3 puntos, 2, perdón, ahí están mis 3 puntos. Si yo aquí abajo pongo la palabra polygon y entre paréntesis pongo los 3 valores de mis puntos, digamos, mis 3 coordenadas, o sea, voy a poner -2,2 y cierro el paréntesis y lo voy a hacer separado con comas, 2,2 separados con coma y 0,2 y cierro el paréntesis. ¿Ok? Entonces aquí ya me aparece mi polígono, ¿no? Ya me dice, bueno, aquí lo que tú tienes es un polígono, nuevamente yo este polígono puedo cambiarle las líneas, cambiarle el color, etcétera, y entonces podemos ir trazando, por ejemplo, aquí polígonos de manera que insertemos todos los puntos y nos quede trazado un polígono, ¿no? Aquí no reconoció esto, vamos a ver. Ok. Ahorita no está trazándolo aquí. Vamos a ver por qué. -2,2, 0,2. Ok, bueno, no está trazándolo. Vamos a
algo aquí pasó, pero simplemente con que pongan la función polygon y pongan ahí ustedes sus coordenadas, se grafica el polígono. Ahorita no sé si sea por internet o qué está pasando, pero no lo traza y automáticamente digo, sí me pone los puntos y me traza el polígono, ¿no? Otra función que tenemos aquí que podemos trabajar son lo que son los sliders. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, ¿no? Una línea recta y igual, vamos a trabajar con esta función y igual a mx más b. Entonces, aquí, por ejemplo, esta parte me encanta porque muchas veces los alumnos no entienden, ¿no? Cómo puede afectar el valor de la pendiente o la intersección con y, etcétera, a lo que es mi gráfica. Entonces, yo puedo agregar diferentes deslizantes para M y para B, ¿no? Y el alumno va a ir viendo, ok, si yo cambio M, va a cambiar la pendiente de mi línea, si yo cambio B, va a cambiar la intersección con Y. Entonces, esto viene siendo muy visual para el alumno y de verdad los ayuda a entender ese concepto, ¿no? Que se refleja dentro de esta función. Puedo aquí, por ejemplo, cambiarle el límite, ¿no? Si yo no quiero que sea de menos 10 a 10, puedo decirle, quiero que sea de 5 a 5 y que sea con una escala de 1. Igual en este caso, puedo hacerlo de, aquí es menos 5. Ok, y lo mismo aquí, ¿no? Puedo cambiarlo a menos 5 hasta 5 y que sea el paso o la escala de 1, ¿no? Entonces ahí ya me permite tener un rango mucho más corto y jugar, digamos, con mi gráfica, ¿no? Entonces es de verdad muy visual para el alumno, ¿no? Y tenemos esta maravilla que si yo hago clic, fíjense, aquí en esta flechita, ¿no? Lo que voy a hacer es animar mi gráfica, ¿no? O sea, que la gráfica va a ir cambiando automáticamente de valor, de manera que digo, bueno, si cambio los dos o si cambio uno, entonces fíjense cómo aquí la gráfica va cambiando porque yo le puse que cambie, digamos, tanto la pendiente como la intersección con Y. Entonces, como les digo, es muy interactivo, es muy fácil para el alumno entenderlo, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a otra herramienta. Voy a cerrar aquí esta. Y vamos a ver otra de las herramientas de lo que viene siendo Desmos. Y vamos a ver ahorita la herramienta de geometría. Vamos a pasar todas estas y vamos a ver geometría. Para esto voy a entrar a desmos.com/geometría y entonces entro a esta sección en donde yo puedo trabajar, bueno, imagínense todo lo que puedo hacer. Puedo desde graficar o dibujar polígonos, puedo dibujar ángulos, ¿no? Los chicos aquí pueden entender muy fácilmente el concepto de rayo, o sea, si yo hago un rayo, bueno, es infinito, ¿no? Puedo hacer un segmento, una línea. Entonces, es nuevamente muy visual para el alumno, le permite jugar muchísimo con estas herramientas. Pueden otra vez crear aquí pues varias figuras, ¿no? Podemos dejarles alguna actividad como crear pues que hagan algo creativo a través de polígonos o de diferentes imágenes geométricas. Se les puede decir, quiero que utilices un cuadrado, un círculo, un triángulo, etcétera, y puedas crear algo, ¿no? Para crear algo. Aquí tenemos más líneas, por ejemplo, más herramientas. Yo puedo aquí crear una línea paralela, a lo mejor a esta. Si yo digo, quiero crear una línea paralela, automáticamente se crea aquí la línea. Entonces, el alumno también puede entender más fácilmente el concepto de perpendicular y paralelo, ¿no? Que luego también les cuesta mucho trabajo. Pueden, por ejemplo, los alumnos, si yo quiero dibujar un polígono, ¿no? Vamos a hacer esto aquí. Entonces, el alumno puede aquí decir, bueno, quiero aquí en herramientas, hace clic en la rayita, aparecen también los colores, pueden cambiarle el color, etcétera, y puede optar por ponerle cuál es el largo, digamos, ¿no? La dimensión del lado de mi
de mi triángulo. Entonces pueden jugar también con esto para calcular área, perímetros, a diferentes actividades que podemos desarrollar con esta herramienta, ¿no? A mí verdaderamente me encanta. Hay muchas actividades que los alumnos hacen hoy día con, por ejemplo, el plano, las coordenadas, ¿no? Pueden crear figuras, crear imágenes, dibujos y hacen cosas muy, muy creativas, ¿no? Y a la vez están aprendiendo. Entonces, podemos utilizar esta herramienta, ¿no? Para entender de una mejor manera todo lo que son los conceptos de geometría, desde lo más básico ya a cosas más complicadas, ¿no? Área de polígonos irregulares o ya, ¿no? Yéndonos a matemáticas más elevadas, también lo podemos hacer. Siempre cuando ustedes están, o el alumno está creando algún trabajo, alguna gráfica o lo que sea, aquí arriba tenemos la opción de ponerle el título a nuestro trabajo, a nuestra actividad. Entonces hacen clic, le ponen el título, ¿ok? Y lo guardan. Y siempre van a tener también, como les digo, la posibilidad de compartir lo que ustedes crearon, digamos, con a través de un enlace, ¿no? Entonces, es verdaderamente como muy interactivo y pues divertido, ¿no? Para los alumnos pueden aquí hacer clic para mostrar ya lo que es la cuadrícula, etcétera. Y volviendo aquí a la presentación, bueno, vámonos aquí. Tenemos también esta opción de actividades para el salón de clases. Y en estas actividades, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que les comentaba hace unos minutitos. O sea, los alumnos utilizando funciones, utilizando lo que es una tabla o puntos en sus coordenadas, etcétera, pueden crear varias imágenes o dibujos divertidos, etcétera. Y está padre porque a la vez van aprendiendo, ¿no? Y van entendiendo cuál es digamos, el cambio o la influencia de cada punto, de cada función que ellos crean en lo que es ya un plano cartesiano, ¿no? Y los estudiantes van aprendiendo a interactuar, digamos, con las matemáticas de una manera diferente. Van creando ilustraciones, pueden compartirlo con sus compañeros de clase, obviamente con el maestro, y van representando, ¿no? Su comprensión de las matemáticas de una manera diferente, divertida, con bocetos, con texto, con gráficas, ¿no? También con números. Entonces, es verdaderamente una opción que les da a los alumnos maneras de expresarse diferentes, ¿no? Que el alumno pueda demostrar lo que está entendiendo de una manera diferente. Y bueno, vamos a ver esta parte que le llaman en Desmos colecciones, ¿no? En Desmos tenemos una serie de juegos y de actividades que según el grado escolar que estamos enseñando, digamos, podemos crear una colección para compartirla con nuestros alumnos y realmente son divertidas y a nosotros como maestros nos da muchísima información de cuál es la comprensión matemática de cada uno de nuestros alumnos, ¿no? Según las actividades que les vamos asignando. Ahorita vamos a entrar a lo que es esta herramienta. Nosotros tenemos en esta herramienta la posibilidad también de crear un código. Cuando creamos una colección, creamos a la vez un código y les decimos a nuestros alumnos, entren a student.desmos.com, ponen el código, les va a salir una ventanita así en donde les piden el código y ellos se unen a la actividad. Esta actividad siempre tiene un enlace que podemos compartir en Google Classroom. Hoy por hoy la actividad no tiene una conexión directa con Google Classroom, pero siempre nos arrojan todas las actividades un enlace que podemos pegar en Google Classroom, ¿no? Entonces, una vez que los alumnos entran, ellos pueden trabajar en la actividad que nosotros les estamos asignando, pero además lo más padre de esto es que pueden hacerlo de manera colaborativa. Podemos tener
a todos nuestros alumnos trabajando al mismo tiempo en una actividad y entre ellos se pueden dar retroalimentación, pueden estar viendo qué contestó el otro, qué contestó su maestro y uno como maestro puede estar viendo las respuestas de tus alumnos, cómo van contestando, cuál fue la respuesta, la mejor más común. Entonces es realmente algo muy interactivo y para el maestro de gran ayuda el ver cómo sus alumnos, a lo mejor en un asincrónico o sincrónico, van respondiendo y van interactuando con la actividad. Y a nosotros como maestros nos da mucha información. El alumno cuando entra con el código le pide su nombre, le pide que se registre con su cuenta de correo, que usaremos la del colegio, y entonces empiezan las preguntas. Y si se fijan, a medida que ellos van contestando las diferentes actividades, aquí abajo les aparece, si ya hay otro alumno en ese momento trabajando en la actividad, le va apareciendo lo que contestó en ese momento el alumno o lo que contestaron alumnos que ya habían hecho la actividad, ¿no? Entonces, es realmente divertido porque los alumnos pueden interactuar los unos con los otros, ¿no? Pueden editar su respuesta, etcétera, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de una actividad. Como les digo, siempre les va a arrojar un código y a través de este código el alumno va a poder entrar a lo que es la actividad. Y bueno, el maestro siempre va a tener lo que es una ventana, digamos, para poder, vamos aquí, el tablero del maestro, ¿no? Que un tablero donde nosotros podemos ver cuál es la actividad de nuestros alumnos. O sea, podemos, esta es la imagen del tablero, ahorita lo vamos a hacer ya en físico, pero tenemos aquí varias opciones, podemos ir al resumen, podemos ir a lo que es a nuestra ¿no? versión del maestro y la versión del alumno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta sección de resumen, nosotros podemos ver qué alumnos han iniciado, digamos, sesión dentro de esta colección, en dónde está cada uno de mis alumnos dentro de la actividad, cuáles van más adelantados, cuáles van más atrasados, qué preguntas han sido más fáciles o más difíciles para nuestros alumnos. Cuando estamos, por ejemplo, en la versión de Teacher, podemos ver, por ejemplo, cuáles fueron las respuestas más comunes, ¿no? O sea, qué alumnos contestaron bien, qué alumnos contestaron mal, y nos da una idea muy clara de aquellos alumnos que no están entendiendo el concepto, ¿no? De manera que nosotros podamos ya atender directamente las necesidades de ese alumno. En el tablero del maestro, nosotros normalmente vamos a ver estos tres símbolos. O podemos ver un punto, podemos ver un tache o una palomita, digamos, ¿no? Entonces, cuando vemos la palomita, quiere decir que la actividad o la respuesta del alumno fue la correcta. Cuando vemos una cruz, bueno, la respuesta fue errónea, pero cuando vemos un puntito, quiere decir que se requiere la atención del maestro, ¿no? Que a lo mejor no se está entendiendo cuál fue el razonamiento del alumno o su respuesta no fue muy clara. Entonces, ahí requiere que nosotros entremos a revisar la respuesta del alumno para ver si realmente fue una respuesta correcta o una respuesta errónea, ¿no? Vámonos para acá. Y lo voy a dejar aquí para hablar después de esto. Y vamos a salirnos mientras... Vamos, espérenme un segundo. Vamos aquí. Ok, entonces aquí es donde yo les decía que tenemos lo que es la gráfica, pero me voy a ir aquí a las actividades de Desmos, ¿no? Entonces, aquí entro a lo que son las actividades, ¿no? Que yo puedo crear. Si, por ejemplo, estoy buscando algo, vamos a hacer, ¿no? A ver, de fracciones, por ejemplo, yo pongo fracciones. Y fíjense lo que puedo hacer. Yo aquí veo, digo, bueno, están estos ejercicios, vamos a hacerle clic, digo, ok. Pueden ser, aquí me dice de corta esta figura, o sea, cosas muy básicas, muy elementales. Entonces, yo aquí puedo hacer clic aquí en este signito de más y decir, quiero crear una nueva colección. Y esta nueva colección se llama fracciones, ¿ok? Y vamos a poner una descripción de esta colección.
¿Ok? Entonces le pongo una descripción y puedo decidir hacerlo privado, pero nada más yo lo puedo ver, o cualquiera con el enlace puede verlo, ¿no? Entonces yo aquí le voy a hacer clic en crear la nueva colección y ahí ya está creada mi colección, ¿no? Esas colecciones que ustedes crean las van a poder ver siempre aquí en colecciones. Ahí están las 3 colecciones. Si yo quiero, por ejemplo, seguir agregando actividades a mi colección, yo le puedo poner nuevamente así y digo, ok, vamos a ver qué más ejercicios puedo encontrar de fracciones. Y cuando ustedes encuentran otras actividades, digamos, ejercicios, vamos a ver si fracciones, a ver si me encuentra algo más. Cuando ustedes encuentran así más actividades, lo único que hacen es le hacen clic aquí en el signo de más y seleccionan a qué colección quieren agregar esta serie de ejercicios y le hacen clic en Save. Entonces, se va creando, digamos, como un repositorio de varias actividades relacionadas a ese tema o a esa colección que ustedes crearon. Cuando ustedes crean una colección, por ejemplo, aquí lo ven ustedes y dicen, bueno, voy a crear un código para esta clase. Entonces, hago clic en código de clase, automáticamente me dice, bueno, este es el código para esta clase. A veces es recomendable, maestros, crear un código para cada una de nuestras clases. Si yo estoy dando clases de mate en sexto de primaria y tengo 3 grupos, vamos a crear una colección para cada grupo, ¿no? Y vamos a identificarla como fracciones sexto A, sexto B, sexto C, etcétera, para que cada clase tenga su propia colección, ¿no? Entonces, aquí ustedes van a ver, digamos, el código de la clase y cómo entran los alumnos a estas actividades. Los alumnos lo único que van a hacer, o sea, cuando yo hago clic aquí, si hago clic en el Student Link, aquí me va a salir esta ventana en donde me dice, ok, pídele a tus alumnos que vayan a student.desmos.com y que escriban este código. Entonces, esto podemos ponerlo, por ejemplo, en Google Classroom, ponerle a los alumnos, entren aquí, utilicen este código y el alumno automáticamente entra a la actividad. Si yo hago clic aquí en vista previa del alumno, para yo tener idea qué es lo que el alumno va a estar recibiendo de preguntas, aquí puedo ir viendo qué tipo de preguntas le van a hacer al alumno, ¿no? Sombrea exactamente una cuarta parte de esta figura. Explica cómo sabes que ha sombreado una cuarta parte. Y aquí, si se fijan, van a ir cambiando o sea, cada colección tiene una serie de actividades que el alumno tiene que completar, digamos, para poder decir, acabó la colección, ¿no? En este caso, de fracciones. Entonces, van aquí avanzando. Cuando otros alumnos han contestado, lo van a ver, lo van a poder ver los alumnos cuando están interactuando más de uno. Y entonces aquí vemos todas estas actividades dentro de la colección hasta que llegan aquí al final. Y a mí como maestro me va a aparecer, si yo entro aquí a lo que es mi dashboard como maestra, yo aquí, voy a cerrar aquí voy a ver, aquí están, todas las actividades relacionadas a esa colección de fracciones y aquí yo voy a ir viendo cada uno de mis alumnos, ¿no? Que ha contestado, cómo ha contestado, y aquí es donde les digo que podemos ver desde el resumen hasta las preguntas, cuáles fueron las más populares o las que contestaron bien o las que todos contestaron mal. Y aquí me da una clara idea de, ok, tengo que repasar este concepto, ya lo tienen muy claro, podemos interactuar también aquí con los alumnos. Entonces, la verdad es una manera de mostrarles o de enseñarles algún concepto, de que practiquen algún concepto, pues de una manera diferente o divertida, ¿no? Tenemos, vámonos aquí y regreso aquí a la actividad. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer clic en colecciones y yo tengo aquí una de, para aprender el concepto de números positivos y negativos. Entonces, cuando quieres entrar aquí, haces clic, ¿no? Y si yo quiero, vamos a suponer que yo soy alumno, entonces ya tengo el código y el código aquí es vamos a verlo acá.
Entonces, vamos a ver cómo lo verían, digamos, el alumno, ¿no? Y el alumno lo que va a ver, vamos a poner aquí, primero le vamos a decir al alumno, entra a student.desmos.com y vas a usar este código. Entonces, el alumno lo que va a hacer es, en su ventana van a anotar student.desmos.com. Ahí le va a pedir el código, va a entrar con K, Y, A, perdón, P, B, P. Y se une. Entonces, aquí me dice, continúa la actividad con tu nombre, entonces le decimos que sí, ¿no? Y aquí empieza la actividad, ¿no? Entonces, el alumno empieza a responder. Aquí, si se fijan, el alumno ya ve que otros de sus compañeros ya han contestado y aquí va contestando, ¿no? ¿Cuántos minutos crees que el alumno, ¿no? Dice, ¿cuánto crees que Jaylin pueda hacer de tiempo si está corriendo 7 millas? Y aquí vamos completando toda la información como alumno que me va pidiendo el ejercicio. Entonces, como maestra, cuando la maestra quiere ver los resultados de esto, lo de este ejercicio, lo único que va a hacer es, se va a su tablero como maestra y aquí fíjense que ya tiene el resultado de 2 alumnos y aquí es donde les digo que la maestra puede ir viendo, ¿no? El punto donde dice, ok, esto necesita que la maestra lo revise personalmente o una palomita si estuvo bien la respuesta, una tachecita si está mal y aquí, digamos, esto indica que estas actividades todavía no las ha completado el alumno. Y estas actividades tampoco, ¿no? De este segundo alumno. Entonces, la idea es que aquí vamos a ver reflejados a todos nuestros alumnos y qué tanto de los ejercicios han terminado. Entonces, es muy visual, es de verdad que ahorita con el aprendizaje a distancia nos puede ser de gran utilidad. Como les comentaba, esta herramienta ha creado algunas colecciones ya para el aprendizaje a distancia. Déjenme cerrar acá. Y aquí pueden ver, por ejemplo, colecciones ya creadas para sexto, para lo que vendría siendo en México primero de secundaria o séptimo grado en Estados Unidos o en otros países, octavo, o bien por lo que es matemáticas, ¿no? En sí, los cursos de matemáticas, álgebra, álgebra 2, precálculo, cálculo. Entonces, aquí ya vamos viendo colecciones creadas por Desmos que nosotros ya nada más podemos agregarla a nuestra colección. Ya es una serie de actividades, fíjense, no solamente es una serie, sino son varias, y podemos ya agregar la colección a nosotros, ¿no? Y podemos asignarla a nuestros alumnos. Entonces, pues la verdad nos facilita mucho el trabajo esto, porque ya están creadas y ya nada más, ¿no? Podemos utilizarla y asignarla a nuestros alumnos. Y bueno, no sé si haya preguntas, Don. No, hasta el momento no hemos tenido preguntas. Dicen que está padrísimo para secundaria, para los maestros de matemáticas, pero hasta ahorita no hay preguntas. Ah, qué bueno. Pues bueno, eso es todo de la presentación. Si tienen dudas, la verdad es que Desmos tiene varios tutoriales que pueden entrar ustedes en YouTube, lo encuentran aquí en la presentación que ya les compartí. Tienen varios enlaces donde van a encontrar pues cada una de las herramientas de Desmos, ¿no? Para que la utilicen, le saquen provecho. Nuevamente, les repito, es gratis, entonces, pues hay que utilizarla, ¿no? Y para el aprendizaje de las matemáticas realmente nos puede ser de mucha utilidad y enseñar matemáticas de una manera, pues, entretenida, divertida, interactiva. No, pues así es como la mejor manera, ¿no? Y claro. Te iba a preguntar, ¿siempre es gratis? Sí, ahorita digo, es gratis, siempre ha sido gratis. No sé si algún día vaya a tener algún costo, pero por ahora no se ha mencionado eso. Ok.
Y además, esta herramienta, recuerden que la tenemos dentro de Equation. En Equation podemos acceder directamente también a esta herramienta. Ah, súper, muy bien. Y dice, ok, ya tenemos una pregunta de Mónica González. Dice, ¿lo recomiendas para nivel primaria? Sí, la verdad que sí, como les enseñaba, tenemos actividades como de fracciones, que son desde, ¿no? Desde entender el concepto básico de fracciones, ¿no? De ilumina un tercio de esta imagen. Entonces son cosas muy básicas, pero también, como les comentaba, también podemos trabajarlo con matemáticas más avanzadas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Pati. Yo creo que ya, viendo la hora, vamos a invitar aquí a Mónica Martínez con nosotros. Hola, Feliz 5 de mayo. Feliz 5. Feliz 5 de mayo, Moni. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, muy bien. Aquí, hay como una tormenta aquí, por eso está un poco oscuro. Ah, ok. Pero súper bien. Muy bien. Pasándola bien aquí. Bueno, nos da gusto verte. Igualmente, Pati. Pues, Bueno, yo me despido, los dejo. Mucho éxito, Moni, y Ahí nos vemos. Sí. gracias, Pati. Muy bien, Mónica. Pues tenemos personas muy emocionados, digo, para ver Google Calendar, que nos vas a enseñar unos trucos por ahí. Antes que compartes tu pantalla, voy a poner un video. ¿Te parece bien? Claro.